Ahora estudiaremos la propiedad de los números reales, lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte trabajaremos con las propiedades de la suma y la multiplicación. Para estudiar las propiedades de los números reales, nosotros nos vamos a declarar tres valores a, B y C que sean números reales. Nosotros vamos a estar trabajando con la primera propiedad, que es la propiedad conmutativa. Entonces lo que nos dice es que para dos valores cualquiera, si se suman A más B, entonces es lo mismo que tener B más A. La propiedad conmutativa nos dice que no importa el orden de los sumandos, el resultado va a ser el mismo. Entonces si nosotros tenemos 2 más 3, es lo mismo que tener 3 más 2. Nosotros lo que ocuparíamos sería trabajar con la parte del orden con respecto a las expresiones algebraicas, que es una definición que más adelante vamos a trabajar. Pero con polinomios nosotros notamos de que si nosotros tenemos este primer ejemplo, vemos de que está de cierta manera un orden X, por decirlo así. Nosotros lo que vamos a hacer es ordenarlo según una secuencia que tal vez nosotros estamos acostumbrados. Prácticamente una de las cosas que decimos es de que un polinomio tiene que estar ordenado de mayor grado a menor grado. También vamos a ver un poquito más adelante la definición de polinomio, pero nosotros estaríamos teniendo en cuenta de que si ordenamos expresiones, nosotros tenemos que tener un cierto orden. Entonces la propiedad conmutativa lo que nos dice es que nosotros podemos ordenar elementos respetando el signo que tenga la expresión. Recordemos que hay expresiones negativas y hay expresiones positivas. Cuando nosotros movemos elementos, tenemos que respetar cuál expresión es positiva y negativa. Por ejemplo, aquí nosotros si ordenamos y yo quisiera poner primero el menos 2x a la 4, yo tengo que incluir el negativo porque el menos involucra al 2x a la 4. El siguiente elemento que voy a escribir sería el más x a la 3, sabiendo que es positivo. Después del x a la 3 voy a escribir menos 5x. Y después el otro elemento que quiero poner sería el 3, pero el 3 es positivo y por lo tanto se le pone una suma. Cuando nosotros ordenamos elementos tenemos que respetar de cuándo la expresión es negativa y ubicarlo con un orden respectivo. La propiedad conmutativa nos facilita el movimiento de expresiones al frente, a los lados, en el centro, generalmente donde uno quiera. Nosotros vamos a ver ciertas reglas más adelante para poder ordenar expresiones algebraicas y así tener una forma sencilla y adecuada de expresar o escribir expresiones algebraicas. La propiedad conmutativa de los números reales para el producto sería que el orden de los factores no altera el producto. Ese es el famoso dicho. Si nosotros tenemos A por B, es lo mismo, sería tener el mismo resultado que B por A. Si nosotros tenemos 3 por 5, sería el mismo resultado que 5 por 2. Recuerden de que si nosotros lo ponemos en la calculadora, 5 por 3, perdón, serían los mismos resultados. Entonces nosotros podemos comparar y verificar esta propiedad. Con el álgebra prácticamente estaríamos ordenando elementos a un cierto orden. En mi perspectiva yo generalmente ordeno los productos, primero el número, después las variables y así sucesivamente. Las variables las ordeno generalmente como un orden alfabético, cada quien la trabajará a su manera. Si nosotros vemos, tenemos dos productos que es 7ax y 3by. Nosotros decimos 3 por 7 sería 21 y a la parte literal tendríamos que multiplicar ax by. Todas las variables son distintas, entonces en mi orden yo voy a escribir a, b, x y y, sabiendo de que es un producto. Algunos tendrán en duda de por qué es de que aquí sí se escribe el punto y aquí no escribo el punto. En realidad sí se puede hacer, se puede escribir el punto para denotar el producto, pero cuando no se escribe entonces ya se sobreentiende que es un producto. Entonces más adelante cuando nosotros escribamos expresiones algebraicas cuando se está multiplicando, si no se escribe un punto se tiene que sobreentender de que es una multiplicación. Ya el operador suma ya se sabe que es con el más, el operador de resta se sabe que es con el menos. El operador de división, hay muchas formas de denotarla, pero lo que se ocupa que se entienda es de que cuando no se escribe ningún operador entre las expresiones, se tiene que saber de que hay
un producto. Si nosotros vemos acá, aquí está 5R por 2A por 3X, para que se vea bonito se escribe el punto, pero bien, si no se escribe el punto, se hubieran escrito paréntesis para saber de que se están multiplicando entre ellos. Nosotros lo que tendríamos que hacer aquí sería ver de que uno puede mover elementos a conveniencia. Vean de que hay tres números, 5 por 2 es 10, por 3 sería 30. R, A, X serían las incógnitas, entonces nosotros lo tendríamos que ordenar a una propia conveniencia. Algunos dirían, y se podría escribir, algunos tendrían la duda de que si se podría escribir como aparece, y sí, esa misma expresión se puede escribir de muchas formas distintas porque la conmutatividad permite el orden que uno desee, pero a mi gusto yo estoy acostumbrado a manejarlo con el orden alfabético con respecto a las variables. Entonces la propiedad conmutativa nos permite mover los elementos en los productos donde uno desee. La propiedad número 2 de los números reales es la propiedad asociativa. Tendríamos entonces la asociatividad en la suma y la asociatividad en el producto. La asociatividad en la suma prácticamente es como derecho que uno tiene de poner paréntesis, siempre y cuando sean sumas. Hay que tener mucho cuidado con respecto a las restas. Si ustedes notan aquí, si se tiene tres números reales, A más B más C, nosotros podemos asociar dos valores, ya sean los dos últimos, ya sean los dos primeros, o si conmutamos puede ser el último y el primero, porque prácticamente la asociación nos permite como tener un orden con respecto a los valores. Si nosotros vemos aquí 2 más 3 más 5, para tirar el resultado de 10. Si nosotros asociamos 2 más 3 y después lo sumamos con 5, también vamos a tener el resultado 10. O si nosotros tenemos 2 más 5 y le sumamos con 3, vamos a tener el resultado 10. Es una igualdad. La diferencia es la ubicación de donde están los paréntesis. El uso de paréntesis con respecto a sumandos nos ayuda mucho a la hora de darle prioridad a algunas operaciones. Nosotros tenemos que identificar de que en técnicas más adelante, ya sea de cálculo 1, cálculo 2, prácticamente las asociaciones ayudan para la técnica de sustitución. Si nosotros notamos aquí, esto es un pequeño ejemplo de expresiones algebraicas, donde bien yo puedo asociar las primeras dos expresiones, las otras dos expresiones. Hay que tener cuidado con las sumas o restas. Prácticamente, si ustedes notan, simplemente le puse paréntesis porque se puede. Ya algunos dirán, sí, se agrupó las primeras dos y las últimas dos porque se va a utilizar una técnica de factorización. Y de hecho, sí, también la técnica de la propiedad asociativa de los números reales nos ayuda a utilizar técnicas de factorización u otras técnicas más adelante. Ya si nosotros tenemos expresiones más complejas, nosotros bien, lo único que tenemos que hacer es tener cuidado. Si nosotros tenemos expresiones más complejas y queremos agrupar ciertas expresiones que se están trabajando, nosotros podemos asociarlas, pero podemos utilizar los paréntesis que tengamos a mano, paréntesis redondos, paréntesis cuadrados y también las famosas llaves. Entonces tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con estas expresiones, ya que como se dijo anteriormente, al mover elementos, cuando son expresiones negativas, se tienen que mover con el mismo menos del frente, como lo acabamos de observar ahorita, que esta expresión cuando se movió al frente se movió con todo y el menos. Ya la propiedad asociativa en el producto es como el derecho que uno tiene de ubicar paréntesis en las multiplicaciones. Si nosotros vemos aquí tendremos 3ABXY, entonces nosotros podríamos escribir 3AB entre paréntesis y XY entre paréntesis. Nos cambia la prioridad, por decirlo así, pero sigue siendo el mismo producto. Eso también nos ayuda un poquito más adelante a ver ciertas características que uno nota. Por ejemplo, se pueden asociar factores que tengan un mismo exponente, como el a a la 3, z a la 3, como en este segundo ejemplo, y también se pueden agrupar las expresiones de x a la 2 y de y a la 2. Nosotros lo que notamos es de que se agrupan por una razón. Un poquito más adelante vamos a ver de que estos tipos de agrupación se utilizan para ciertas técnicas o propiedades que se estarían utilizando para potencias. La tercera propiedad nos habla acerca del elemento neutro en la suma y en el producto. El neutro en la suma es el 0 y el neutro en el producto es el 1. La propiedad nos dice es que si el elemento neutro se le suma a la derecha y a la izquierda, su resultado no va a cambiar. En el caso del neutro en la suma se dice que es el 0. Y todo sumado con 0 es el mismo. Entre los ejemplos vemos de que aquí está 3xy y si le sumamos el 0 es lo mismo que tener el 0 más 3xy, que al final va a quedar el mismo 3xy, pero recordemos de que el 0 también puede estar multiplicando por más valores. Si nosotros tenemos 3xy más 0 a zr, prácticamente, y con solamente tener el hecho de tener el 0,
y todo multiplicado por 0 es 0. Este resultado sería de forma inmediata el 0. Lo mismo pasa con este otro ejemplo, que es nosotros tenemos el x a la 2 más 0 menos 3x. Ya tendríamos que saber que como el 0 es neutro en la suma, nos quedaría el x a la 2 menos 3x. Ahora para el producto se sabe que el neutro es el 1, porque toda expresión multiplicada por 1, ya sea a la izquierda o a la derecha, su resultado va a ser el mismo. En los ejemplos aquí tenemos este primero que aparece que el 1 está multiplicado por x a la 2. El resultado de esta expresión sería de una vez el x a la 2. No es necesario poner el valor de 1 multiplicando. Igual cuando se tiene expresiones más complejas, x por y por z por 1, ya quedaría de forma inmediata x por y por z. En la práctica, cuando nosotros utilizamos la calculadora, nosotros tenemos expresiones como esta. En la calculadora hay un modo para obtener las raíces o soluciones de una ecuación, que es el famoso mode 5.3. Nosotros vamos a presionar los botones mode 5 de ecuaciones y 3 del trinomio cuadrático. Nos piden los coeficientes numéricos a, b y c del trinomio. Algunos dirán, pero estos no son 3 términos. Un trinomio se dice que son 3 términos. Aquí solamente hay 2 y los coeficientes numéricos son los números que multiplican las variables. Entonces hay que saber de que el x al cuadrado no aparece el número que multiplica la variable. El numerito que multiplica la variable en este caso sería el valor de 1. Como el 1 es neutro, entonces no es necesario escribirlo. Se tiene que sobreentender que el número que multiplica la variable sería 1. Después sigue el valor de x, pero el valor de x no aparece. Cuando no aparece, entonces se tiene que sobreentender de que el valor numérico es 0, porque el 0 en el producto se dice que todo multiplicado por 0 es 0. Entonces 0 por x ya se tiene que saber de que el siguiente coeficiente sería 0 y el último sería el menos 4, que ese sí se aprecia muy bien. En la calculadora, nosotros cuando escribimos los coeficientes, el valor de a sería el que multiplica x al cuadrado, el valor de b sería 0 y el valor de c sería el numerito que sería menos 4. Ya con estos resultados de la calculadora los vamos a estar trabajando más adelante en la parte de ecuaciones. La propiedad número 4 de los números reales habla acerca de la existencia del inverso. Está el inverso aditivo y el inverso multiplicativo. El inverso aditivo generalmente se le llama el opuesto y el inverso multiplicativo se le llama como inverso. Se dice la propiedad de que para todo valor de a va a existir un valor opuesto que sumados entre ellos del neutro en la suma. Puede ser a la izquierda o a la derecha. En los ejemplos aquí tenemos entonces 3x al cuadrado y al cuadrado. Si nosotros queremos identificar cuál es el valor numérico para que dé 0, pues nosotros tenemos que decir el opuesto. Tenemos 3x 2y2. El opuesto nada más sería el negativo, menos 3x a la 2, y a la 2. Si nosotros sumamos estos dos resultados, ya podríamos afirmar de que daría un resultado 0. Con este otro ejemplo, el ejemplo número 2, vemos de que aquí tenemos menos 7 raíz cuadrada de 5x. El opuesto, si nosotros nos da un número negativo, entonces el opuesto sería 1 positivo. El inverso multiplicativo se dice que es de invertir. Prácticamente uno lo que le recomienda es de que la expresión se vea como a entre 1. Prácticamente nosotros vemos de que el numerador sería a y el denominador sería 1. El inverso sería prácticamente por hacer el cambio del numerador y el denominador. El 1 quedaría en el numerador y el a quedaría en el denominador. Vean de que aquí también se aprecia de que si nosotros tenemos 1 entre a por a, su resultado también sería 1. Si nosotros sabemos de que si nosotros tenemos 1 entre a, invertido quedaría como a entre 1. Si nosotros entonces tenemos aquí la raíz cuadrada de x más 1, invertido entonces significaría de que quedaría la raíz cuadrada de x más 1 en el denominador y el 1 en el numerador. Si nosotros tenemos este segundo ejemplo, menos 2x entre 3y invertido, algunos dirían así, se cambia el orden, el 3y en el numerador, el 2x en el denominador, pero no le incluyen el valor del negativo. El resultado para el inverso multiplicativo es que el resultado sea 1 y el 1 tiene que ser positivo. Si nosotros multiplicamos menos por más, daría un resultado negativo. El inverso prácticamente mantiene el signo que tenga. Si nosotros tenemos menos 2x entre 3y, el inverso sería menos 3y entre 2x. Si nosotros hacemos el producto, nosotros veríamos de que se cancelarían los valores. Si nosotros multiplicamos menos por menos sería más. 2 por 3 sería 6, x por y sería xy, 3 por 2 sería 6, y por x sería xy. Si uno lo nota, en el numerador y en el denominador los resultados son los mismos, por lo tanto se cancelarían del todo.
Si algunos tendrían la duda con este otro ejemplo, el primero, si nosotros tenemos esta expresión, nosotros ya sabemos de que está dividida por 1. Si nosotros hacemos el producto, quedaría la raíz de x por 1 y el 1 por la raíz de x más 1. Si lo nota, el producto de las fracciones es lineal, numerador por numerador, denominador por denominador. Y si tenemos una expresión en el numerador igual a la del denominador, su resultado va a ser 1. Aquí pasa lo mismo, menos 1 entre este tercer ejemplo, menos 1 entre la raíz cúbica de 1 menos y. El invertido sería entonces la raíz cúbica de 1 menos y en el numerador y el menos 1 en el denominador. Ya si lo queremos hacer el producto, nosotros tendríamos menos 1 por la raíz cúbica de 1 menos y. Entonces quedaría menos la raíz cúbica de 1 menos y. Y la raíz cúbica de 1 menos y por menos 1 quedaría menos la raíz cúbica de 1 menos y. Si uno nota, en el numerador y en el denominador los resultados son iguales. Si se dividen, entonces la división daría como resultado 1. La propiedad número 5 es la ley de distributividad del producto con la suma o la suma con el producto. Nosotros tenemos que repartir el valor del factor con respecto a la suma. Si nosotros repartimos el a por b más c, sería el a por el b más el b por el c. En este primer ejemplo nosotros vemos que aquí está el 2x por 5y más 1. Si nosotros repartimos o distribuimos, sería 2x por 5y, que quedaría 10xy, más 2 el x por el 1, entonces quedaría 2x. Para este otro ejemplo, vemos de que ya aquí es más complejo. Tendríamos que distribuir el x por el r menos m, después más el y por el r menos m. Entonces tendríamos el x por el r menos m más el y por el r menos m. Si nosotros vemos que podemos distribuir más el x por el r menos m, quedaría xr menos xm más el yr menos el ym. Si nosotros vemos, esta quedaría la ley distributiva, ya quedaría todo distribuido. El primer término con los otros dos, x por r, x por menos m. Y el segundo término con los otros dos, x por y por r y y por menos m. Aquí en este caso se tiene una suma al frente y después el factor. Nada más hay que saber que es la misma operación, 2v por 4g y menos 3a por 4g. Entonces vamos a distribuir 4g por 2v, quedaría 8gv, menos 3a por 4g, quedaría menos 12ag. Para este segundo ejemplo lo vamos a distribuir de una sola vez, quedaría x por x, x a la 2, x por 1, x, 1 por x, x y 1 por 1, 1. Ya para finalizar, tenemos la propiedad número 6, la ley absorbente del 0 en el producto, que se dice que todo multiplicado por 0, su resultado es 0. Entonces si tenemos 0 por a o a por 0, su resultado sería 0. En este ejemplo, nosotros vemos que tenemos 0 por seno de x entre el logaritmo natural de x. Su resultado inmediato sería 0. La raíz cúbica de x más 8 por 0, y aquí inmediata quedaría 0. 5x más 1 entre 3x menos 80 por 0, su resultado daría 0. Esto sería la primera parte de las propiedades. A continuación, en otro video tendríamos la segunda parte de las propiedades de los números reales, que involucrarían operaciones con menos.